Muy buenas. A ver, hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes rompecabezas de la salud mental, el diagnóstico del TDAH. Vamos a explorar cómo la tecnología está, bueno, a punto de darnos la clave para resolverlo. Y no es una clave cualquiera, no, es que vamos a buscar las pistas directamente en el cerebro, en sus ondas. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues vamos a ver que no lo es tanto. Es que esta es la pregunta del millón, ¿eh? La que ha traído de cabeza a los especialistas durante años. Porque claro, hablamos del TDAH, una condición súper compleja. Y su diagnóstico, hasta ahora, pues ha sido un verdadero laberinto. Se basa en síntomas que muchas veces no se ven a simple vista, son invisibles. Y ahí está el problema. Venga, pues vamos con la primera parte de este análisis. Vamos a desgranar un poco por qué esto de diagnosticar el TDAH ha sido históricamente tan complicado. Bueno, para que todos estemos en la misma página, el TDAH, en esencia, se define por ese patrón constante de falta de atención, de hiperactividad y de impulsividad. Son los tres pilares. Y ojo, que no es algo anecdótico, ¿eh? Estamos hablando de que afecta a casi un 6% de la población infantil en todo el mundo. Es una cifra enorme. Por eso, claro, la necesidad de un diagnóstico que sea certero, que sea objetivo, es fundamental. Y aquí está el quid de la cuestión. El diagnóstico de toda la vida se basa en la observación clínica, en escalas, en lo que un profesional ve. ¿El problema? Pues que lo que ve un experto aquí puede ser distinto a lo que ve otro allá. Hay una subjetividad inevitable que lleva a una variabilidad en los diagnósticos que no es ideal. Por eso la comunidad científica lleva años, pero años, buscando el santo grial, un método objetivo, basado en datos puros y duros, algo que sea fiable y que no dependa de la interpretación de nadie. Bien, pues si necesitamos datos objetivos, ¿dónde los buscamos? Directamente en la fuente. Así que vamos a ver la primera herramienta clave en esta historia, una que nos permite literalmente escuchar lo que dice el cerebro. Y aquí es donde entra en escena el electroencefalograma, el famoso EEG. Es una técnica que no es invasiva, lo cual es súper importante, sobre todo al trabajar con población infantil, y que nos permite capturar la actividad eléctrica del cerebro con una precisión temporal increíble. La analogía es perfecta, ¿eh? Es como ponerle un estetoscopio al cerebro y escuchar sus conversaciones eléctricas en directo. Es fascinante. Vale, ya tenemos la forma de conseguir las pistas, de escuchar al cerebro. Pero claro, el cerebro genera una cantidad de ruido, de datos, que es brutal. E interpretar todo eso, para eso hace falta un detective de otro nivel, un detective digital. Y ese superdetective, claro, es la inteligencia artificial. La lógica del proceso es bastante directa, pero potentísima. Primero, se usa el eje para grabar, para recopilar una montaña de datos sobre las ondas cerebrales. Luego entra en juego el machine learning, el aprendizaje automático. Estos algoritmos se ponen a bucear entre todas esas señales que son súper complejas y lo que hacen, que es la clave de todo, es aprender a identificar patrones. Patrones sutilísimos, firmas del TDAH que un ojo humano, por muy experto que sea, sería incapaz de detectar. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que encontró este detective de alta tecnología? ¿Cuál fue el resultado de tanto análisis? Pues algo increíble, una firma, un patrón recurrente, escondido en las propias ondas cerebrales. El hallazgo se centra en dos tipos específicos de ondas cerebrales, las zeta y las beta. Para que nos hagamos una idea, es como si el cerebro tuviera distintas marchas, como un coche. Las ondas zeta serían una marcha baja, la del relax, la de cuando estamos distraídos, casi soñando despiertos. En cambio, las ondas beta son la quinta marcha, la de la concentración, la del pensamiento activo y enfocado. El truco, claro, está en el equilibrio entre las dos. Y aquí es donde llega el momento eureka, el descubrimiento clave. Lo que vemos es que en un cerebro con un desarrollo neurotípico hay un equilibrio sano. La marcha de la concentración, las ondas beta, está bien activa cuando hace falta. Pero, ¿qué pasa en el cerebro con TDAH? Pues lo que los estudios han visto de forma consistente es que parece que se queda atascado más a menudo en esa marcha baja, en las ondas zeta, las de la distracción. Esto provoca que el ratio, la proporción entre las ondas zeta y las beta, se dispare. Y esa proporción elevada, ese desequilibrio, es la firma neural que se estaba buscando. Es la pista objetiva. Vale, encontrar una firma, una pista, está genial. Pero la pregunta del millón ahora es, ¿y cómo de fiable es? ¿Podemos confiar en este detective digital? Pues vamos a ver las pruebas, los números. Y antes de ver los porcentajes, es importante pararse a pensar en lo que significa esta pregunta. Un diagnóstico de TDAH, sobre todo si es erróneo, puede marcar la vida de una persona. Así que la fiabilidad aquí no es una opción, lo es todo. La pregunta es si esta firma neural es lo bastante clara como para distinguir con seguridad. Pues la respuesta es
Impresionante. Al analizar 26 estudios diferentes, los modelos de inteligencia artificial consiguieron una precisión media de casi el 95%. O sea, que de cada 100 casos acierten 95. Es una barbaridad, pero esperad, porque si desglosamos este número, los datos son todavía más potentes. Vamos con el primer dato clave, un 95% de sensibilidad. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues muy fácil, que si una persona tiene TDAH de verdad, este método lo va a detectar correctamente en el 95% de los casos. Apenas se le escapan los positivos. Es un detector muy, muy bueno. Y ahora, la otra cara de la moneda, que es igual de importante o más, un 96% de especificidad. Esto quiere decir que si una persona no tiene TDAH, el test lo va a decir correctamente el 96% de las veces. Y esto es crucial, porque evita los falsos positivos, evita etiquetar a alguien con una condición que no tiene, con todo lo que eso conlleva. Los resultados son espectaculares, desde luego, pero como en toda buena historia de detectives, el caso nunca se cierra del todo, siempre hay cabos sueltos. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué queda por hacer? Pues la propia investigación, con mucha honestidad, nos marca el camino. Por un lado, muchas de las muestras de los estudios eran pequeñas, y eso siempre puede afectar a si los resultados se pueden aplicar a todo el mundo. Además, un punto muy importante, la mayoría de los estudios no diferenciaban entre los distintos subtipos de TDAH, como el inatento o el hiperactivo. Y sobre todo, y esto es clave, ahora toca llevar todo esto del laboratorio a la clínica del día a día, al mundo real, para ver cómo funciona. El futuro, sin duda, pasa por aquí, y quizás por combinar estos datos del EEG con otras pruebas, como resonancias magnéticas o datos de comportamiento, para tener un diagnóstico todavía más afinado. Y todo esto nos deja con una reflexión final que es muy potente. Estamos a las puertas de una nueva era en la salud mental, una era en la que, en lugar de solo observar comportamientos, podamos literalmente leer las condiciones directamente de sus huellas en el cerebro. Es un cambio de paradigma total, pasar de la interpretación a la medición. Y eso, desde luego, tiene el potencial de cambiar, para bien, la vida de millones de personas. Ahí lo dejamos.